Buenas noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 Noches. Abrimos una nueva semana y abrimos con todo, como siempre, como cada lunes, con la mesa de deportes y muchísimo de fútbol para analizar, porque pasó mucho este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. Y en nuestro living, como ya pueden ver, están todos acomodados, están todos sentados esperando para tratar un tema muy importante. ¿Es el trabajo sexual considerado un trabajo? Vamos a partir desde esa pregunta. Vemos los anticipos, vemos todos los adelantos del día y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 Noches. Charlaremos sobre trabajo sexual, prejuicios y estigmatización. En 5 Noches Deportes, todos los resultados y noticias del fútbol local. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. Así es, estamos en vivo, son las 9 de la noche y 4 minutos y abriendo la semana con un tema que está bueno para debatir porque desde hace un tiempo se viene dando esta charla, se viene dando este debate y además ha estado en boga en este último tiempo por puntualmente una película que se ha estrenado también y por eso vamos a hablar con protagonistas. En primer lugar la tenemos a Eugenia Aravena, ella es secretaria general de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de aquí de Córdoba. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. No, por favor. Y está con nosotros también Florencia Gordillo, que es periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos. Flor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir, Gracias. Luba Larati, Sergio Antoniazzi, ¿cómo les va? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Uno busca información siempre que viene a hablar de estos temas y acompañar a tu conducción y a los entrevistados. Pero hoy, además de buscar material, la consigna fue, en mi caso, y lo hablábamos fuera de micrófono, desde dónde pararse para opinar sobre este tema. Así que ahí me parece que va a estar un poco el eje. Va a estar bueno y los sumamos a ustedes, le pedimos que se sumen y que se queden ahí porque es realmente interesante ver hacia dónde se va a abrir esto, de qué manera y cuáles son las posturas, porque seguramente se va a sentir identificado con todas las que puedan llegar a salir aquí adentro. Vemos el informe y después los debatimos. Dale. En el debate instalado hace años respecto de si las formas de intercambio de sexo por dinero deben considerarse un trabajo o no, hay posiciones que señalan que es un mecanismo de opresión a las mujeres y hombres porque los ubica en un lugar de servidumbre sexual. En el otro extremo, se considera que se trata de una vía de emancipación económica de quienes lo ejercen, que les permite disponer de su propio cuerpo autónomamente, por lo que la relación sexo-dinero deviene en una forma de trabajo. Somos maduras, somos mujeres que en 18 años hemos sabido construir semejante organización, no solamente nacional, sino también liderar y fundar la red de trabajadoras sexuales que la componen 15 países. Y entonces decimos, ¿por qué las demás tienen que hablar en nombre de nosotras? Somos nosotras las trabajadoras las que necesitamos imperiosamente que el trabajo sexual sea reconocido como tal. Acá tengo una lastimadura porque él también trabajó de otras cosas, como también no es muy conocido el trabajo de trabajadores sexuales, hombres cis. También hago otras cosas y acá laburando otras cosas me he lastimado, he puesto el cuerpo de una manera que yo no elijo o no con mis condiciones y me pagan 30 pesos la hora mientras hago 1000 cosas. Horrendas. Horrenda, entonces. Menos divertidas, claro. ¿Tú lo haces de forma voluntaria? Yo sí. Pero es verdad que hay chicas que no lo hacen de forma voluntaria. Sí, hay chicas que no. ¿Cuál crees que puede ser una solución para acabar con este tipo de problemática? Que se legalizase esto, más bien para que nosotras no tengamos miedo a estar escondidas, que si nos pasa algo, poder ir tranquilamente a una comisaría y denunciar. ¿Se considera social y legalmente al intercambio de sexo por dinero como un trabajo? ¿Hay prejuicios y estigmatización que minimiza a los trabajadores sexuales, hombres y mujeres? Se van planteando y desde dónde partimos y en principio lo que hablábamos, el trabajo sexual, y en esto hablo con vos, Eugenia, porque sos quien mejor nos lo puede decir en este caso. ¿Por qué no es reconocido como un trabajo si en realidad es un trabajo? O sea, partimos de esa base que es un trabajo y se considera en muchos aspectos que no, se habla de esclavitud, se estigmatiza en muchísimos aspectos y no tiene un reconocimiento laboral, ya sea en cuanto a la sociedad en sí, en cuanto a una ciudad, en cuanto al país en general,
Y no tiene un reconocimiento en cuanto a lo legal tampoco. Hay un vacío legal en cuanto a eso que no está regulado ni reglamentado. ¿Por qué crees? Yo creo que en primer lugar porque es un gran negocio para quienes explotan, entonces que las trabajadoras se sindicalicen y quieran derechos laborales y quieran dejar de estar en la clandestinidad no les conviene a mucha gente y de muchos sectores hablo, no solamente de... Digo, la explotación está en convivencia con distintos poderes del Estado, lo sabemos. Claro. Y creemos también que, por otro lado, porque hay una gran hipocresía social y que es, de alguna manera, la hipocresía social termina alimentando esta clandestinidad y esta falta de reconocimiento. Como vos decías, hay un vacío legal, pero es una actividad permitida. Digo, no es un delito. Lo que no es un delito, lo que no está prohibido, está permitido. Pero esta falta de derechos y de reconocimiento lo que hace es dejarte siempre trabajando en negro, a ver si somos claros. Claro. Digo, y siempre en la clandestinidad. Y hoy, digo, en Córdoba hay un avance con relación a la derogación del artículo del Código de Faltas que hacía que la policía persiguiera constantemente, pero en otras provincias todavía la policía sigue persiguiendo a las compañeras, llevándolas detenidas, los calabozos, la violencia, los asesinatos. Digo, es un tema que es muy complejo para abordar. Digo, está bueno el programa, está bueno que nos inviten, está bueno visibilizarlo, pero socialmente tiene muchas aristas. Claro. Desde partir que no todas las personas que ejercen el trabajo sexual tienen las mismas condiciones sociales, económicas, de estudio y de decisión y de todo lo que se hace que el debate sea como más... que a veces encuentre posiciones tan antagónicas, ¿me entendés? Entre que sí, entre que no. Digo, partiendo de la base que lo ejercen un montón de personas y de distintos niveles educativos y económicos, entonces no podemos tampoco generalizar y decir, no es un trabajo, sí un trabajo, no eligen, sí lo eligen, que son las causas que desde hoy escuchamos para fundamentar que no es un trabajo. Claro, hay distintas formas, tenés quien lo elige, quien no lo elige y es una alternativa que tiene y en definitiva lo termina eligiendo tal vez como última opción, pero lo termina eligiendo separado de aquello que es la esclavitud sexual, la trata de personas y todo lo que ocurre alrededor de ese universo. Digo, en principio empezar a separar ahí. Así todo, si vos elegís conscientemente que querés vivir y trabajar, igualmente sos cuestionada, igualmente hay muchísima hipocresía, igualmente tenés muchísima gente en contra. ¿Por qué crees que pasa eso? Sí, yo creo que en contra, digamos... Públicamente. Claro, ¿me entendés? Porque creo que vuelvo a reforzar lo de la hipocresía social. Somos una sociedad muy hipócrita porque si hay oferta es porque hay demanda. ¿Me entendés? O sea, ¿quién consume el trabajo sexual? ¿Quién consume las compañeras trans? Digo, de un montón de cosas que no se hablan. Claro. Entonces, la organización AMAR viene a romper con esa hipocresía porque, no solo porque empezamos a hablar de este tema y empezamos a organizarnos y a luchar para cambiar la realidad, digo, desde donde nos organizamos AMAR, que éramos las compañeras más pobres del trabajo sexual. Claro, sí, cuando iniciaron con toda la organización, claro. Claro, pero digo, la hipocresía social... Es muy fuerte. La careta, ¿viste? Nadie se quiere sacar la careta. O sea, las trabajadoras sexuales existen, pero no hay clientes, claro, nunca hay clientes. Ellas son las malas, ellas son las culpables, pero como muchas cosas dentro de esta sociedad, las mujeres tienen la culpa, las mujeres son sí, y ya nos vamos a meter en un tema interesante también y lo decía ahí en el informe recién una de las personas entrevistadas, muchas mujeres deciden por nosotros si está bien y está mal cuando en realidad la decisión es de cada uno. ¿Flor? Y a mí lo que me parece es que hay que partir de que el trabajo sexual es una realidad y que también es muy cierto que las posiciones disidentes respecto al trabajo sexual también parten de opinar o decidir qué puede hacer otra mujer con su cuerpo. A nosotros nos parece que no solo que el trabajo sexual es una realidad, sino que reivindicamos a todas las mujeres que dicen y sostienen tener autonomía y soberanía sobre su propio cuerpo y que deciden el trabajo sexual. No solo no criminalizar el trabajo sexual, sino también, bueno, comprender que tiene que ser una opción, claro,
que haya otras opciones para quienes no quieran ejercer el trabajo sexual y tengan, digamos, recurran al trabajo sexual como salida porque no tienen otras salidas económicas, y eso también merece una crítica del Estado. Digo, el Estado debe atender todas las problemáticas de los grupos de mujeres, derechos laborales para los trabajadores sexuales, opciones reales para acceder al mercado laboral para todos los grupos de mujeres y también atender a la problemática de la trata. Pero, claro, hasta el momento te prohíbo que ejerzas la prostitución, pero no tenés una alternativa para... Claro. No sé si te prohíbo, pero te persigo, no te la hago fácil, no te lo legalizo, no está reglamentado, no está regulado, no tenés derechos, pero tampoco hay una alternativa que vos decís, bueno, está bien, podés trabajar de esto, no existe. Y de por sí, mujeres, travestis y trans, respecto a los varones, estamos en una posición de desigualdad, no solo respecto al mercado laboral, sino también a niveles económicos y sociales. Entonces, si ya de por sí las mujeres tenemos dificultades para acceder al mercado laboral, que inclusive en estos últimos años se ha dado, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, hay más mujeres en el mercado laboral, pero siempre están en situaciones de precarización. Claro. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones accedemos al mercado laboral? ¿Qué opciones tenemos en el mercado laboral todos los grupos de mujeres? Y bueno, atender a todos los reclamos y a todas las exigencias de cada grupo de mujeres que, bueno, son distintos, plurales. Claro. ¿Lu? Es interesante ver también qué pasa en otros países de Latinoamérica, donde la situación se vive con mucha dureza. En Colombia y próximamente Nicaragua van a ser uno de los primeros países en legalizar los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Hay una red que se llama Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que hace muy poquito participaron de un foro en Colombia conversando sobre este tema, sobre la cantidad de mujeres trabajadoras sexuales que son víctimas de asesinatos, de acoso, de violencia, de extorsión, porque eso también hay que decirlo, por parte de fuerzas de seguridad, y plantean el gran desafío que tiene el Estado y la comunidad también de avanzar no solo a nivel legislativo, sino social, en este tema de legislar los derechos de las trabajadoras sexuales. Sí plantean como un avance, eso estuve viendo, un avance de que ya el tema esté en agenda en las Naciones Unidas, en la Organización de los Estados Americanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero aún falta mucho camino por recorrer y plantean la situación de América Latina como una de las más difíciles hoy en el mundo. Complicado. ¿Sergio? Bueno, recurrir nuevamente a la cultura, ¿no? Al cine, a la música, a la literatura, la letra de Escarlata, Bruna, hablando de la prostitución, como decía recién Lu, en Latinoamérica, esto es en Brasil, Marta, el tema musical de Ricardo Arjona, hablando de esta prostituta de la Recoleta, y también podríamos hablar de la letra de Escarlata, entre otras, ¿no? Pero digo, ¿desde dónde pararse? Pararse, yo me voy a apoyar en lo que decía Florencia, la soberanía del cuerpo de la mujer. O la soberanía del cuerpo del hombre, porque si hablamos de prostitución, no estamos hablando de un género en particular. Y se cuestiona a la mujer y no se cuestiona al hombre que la ejerce. Y desde ahí lo voy a enfocar. Se cuestiona a la mujer. A ver, soberanía sobre el cuerpo. Un deportista, hombre o mujer, una persona deportista tiene soberanía sobre su cuerpo. Consume anabólicos, tiene una dieta estricta y hace lo que quiere con su cuerpo y nadie lo condena. Una bailarina o un bailarín hace exactamente por lo general a pedido de un médico, de un preparador físico, de un entrenador. Y seguimos con el aborto, por ejemplo. Y ahí me voy a parar. Soberanía sobre el cuerpo de la mujer para poder abortar. Y el hombre no condena el aborto. Es más, en muchos casos también lo propicia. Entonces, ¿desde dónde estamos enfocándolo? Dejemos de eufemismos, de caretas y también de posiciones que no son antagónicas, son convenientes. Me parece que ahí está lo grave del análisis y por lo cual esto de la prostitución sigue siendo, rayano la trata, ilegal, no reconocido desde el punto de vista de lo social, como bien decías en la apertura, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las coberturas. Sigue siendo una profesión ni siquiera de segunda, sigue siendo una profesión, la más vieja del mundo, dicen algunos, quizás así lo sea, pero no reconocida, y desde el no reconocimiento viene la condena social. Por eso hay que tener mucho cuidado donde uno se para opinar de esto, porque si no quedamos o como demasiado conservadores, como demasiado liberales, pero nunca hay un punto medio, un equilibrio. ¿Por qué? Porque las posiciones antagónicas tienen que ver con una condena social que algunos hacen de la boca para afuera, pero de las sábanas para adentro la apoyan.
Así es, sí, absolutamente. Hay que ver quién pagará ese costo político de legalizar, de regular, de reglamentar, ¿no? Vamos a hacer el primer corte. Antes te cuento que Cotreco te recomienda consultar la guía de buenas prácticas en el uso de los recursos. Son medidas sencillas y útiles para optimizar los recursos en casa o el trabajo, con cambios simples y aplicables. Descargala en cotreco.com. Esta guía fue creada por las empresas e instituciones que conforman Córdoba Responsable. Hacemos un corte y ya volvemos. Yeah.